Buenas noches, hermanos de nuestra Iglesia Bautista Jordán y a los visitantes también que nos están observando en esta noche. Primeramente le agradezco a nuestro Padre Celestial por darme el privilegio de poder presentarles el día de hoy el Evangelio. Mi nombre, como ya lo mencionó nuestra hermana Lilia, es la hermana Ruth Aliaga. En esta oportunidad quiero compartirles el Evangelio que cambió mi vida a los 17 años. Hasta ahora lo recuerdo, el día que yo me entregué a Cristo. Fue un día hermoso. Yo tuve el privilegio de que nuestro pastor Jorge de Andera sea el que me guíe a los pies de Cristo. Y él me lo contó mediante un cubito que usaban para evangelizar niños. En esta oportunidad yo quiero compartirles a ustedes el Evangelio a través de una historia. Así que a continuación les presento una maravillosa historia. Hoy les quiero compartir una historia maravillosa que ha cambiado mi vida. Desde el principio el hombre ha luchado por llenar un vacío en su vida que fue causado cuando el hombre pecó contra Dios, eligiendo así su condenación lejos de él. La Biblia dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es un problema muy grande. Ahora estamos separados de Dios a causa de las malas decisiones que tomamos. Estas decisiones son llamadas pecado. Nuestro pecado nos aleja más y más de Dios. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Algunos creen que por hacer buenas obras, tener dinero o alguna religión, se puede llegar al cielo, pero por más intento es imposible pagar este alto precio. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, y ese será nuestro fin. Pero ¡hey! Tenemos buenas noticias. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, Jesús vino a esta tierra y tomando nuestro lugar, llevando en él el castigo de nuestro pecado, lo llevó hasta la muerte y la muerte en cruz. Él pereció por nuestra condenación, pero no solo murió, sino que fue sepultado y al tercer día resucitó en gloria, venciendo así al diablo, el pecado y la muerte. Así es que este maravilloso sacrificio nos permite ahora tener acceso a una comunión con Dios. Él restauró esta comunión que había sido rota por el pecado. Y solamente a través de su sacrificio es que el hombre puede llegar a Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy Dios nos ofrece un maravilloso y eterno regalo que tiene un precio invaluable: la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, la entrada al cielo. Y esto no es por nosotros, sino por el sacrificio de Cristo en aquella cruz. En este mundo lleno de incertidumbre, Él es la única respuesta. Él tomó tu lugar en la cruz, llevó en Él el precio de nuestro pecado, y hoy solo tienes que reconocer ante Él tu condición como pecador. Y aunque piensas que no has hecho nada fatal para merecerlo, hay cosas tan sencillas como mentir, engañar, codiciar, odiar, que nos apartan de Él. Solo Él te puede salvar. En Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora que sabes esta maravillosa historia, que conoces de este regalo eterno, ¿qué harás? Así es. En esta pequeña historia relatada bajo un método de dibujo,
he podido compartirles a ustedes los versículos claves que se encuentran en Romanos para poder escuchar y entender el Evangelio de Cristo, ¿no? Yo les quiero compartir un poco de mi testimonio. A la edad de 17 años, yo viniendo ya de una cuna evangélica, porque nací en una cuna cristiana, mi mamá y mi papá me llevaron a la iglesia desde muy pequeña. Yo a los 17 años me di cuenta que en mí no había un cambio, yo no era una nueva criatura, como decía la palabra de Dios. Recuerdo bien claro que leí Juan 3, ¿no? 3:9, en el cual menciona que el que está en él, perdón, primera de Juan 3:9, que menciona en la palabra del Señor que el que está en él no peca, ¿no? Porque no ha nacido de él. Les voy a leer completo el versículo para que no haya ninguna alteración de la palabra del Señor. Primera de Juan 3:9 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente que Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, cuando yo leí esta palabra, fue confrontada como una espada que atravesó mi corazón. En ese momento pude ver cosas que no veía antes, como muchas de las personas que siempre piensan que no son pecadores, que no han de repente violado, que de repente no han robado o no han hecho algún pecado mayor. Pero mi vida estaba llena de pecados, tenía rencores, tenía odios, tenía complejos, tenía de repente mucho resentimiento en mi corazón. Entonces en mi corazón había pecado. Y en ese momento, cuando Dios, por medio de su palabra, ¿no? y trabajando el Espíritu Santo en mi corazón, me revela lo que es el Evangelio. Y es donde yo entendí lo que le he comentado en el video de Romanos, ¿no? El versículo que dice de que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Entonces yo confesé con mi boca, creí en esa salvación, ¿no? que yo necesitaba, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Y en ese mismo momento mi vida cambió por completo. Pude tener la luz de Cristo en mi vida, y de ahí en adelante, ahora yo ya con 37 años, para cumplir 38, es que yo sigo viviendo una vida no perfecta, pero sí en el temor de Cristo, cada día dependiendo de su mano. Y pues en medio de esta pandemia que nos ha tocado vivir, es donde me aferro a Él y cada día lo busco para poder tener las fuerzas necesarias para poder hacer frente a un futuro, ¿no? Un futuro incierto que solo en Él dice que podemos estar seguros. Entonces, eso es lo que yo les quería decir, y que todos aquellos que han confesado con su boca que Él es el Señor y han creído en su corazón, deben saber que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y nuestra vida en Cristo debe ser cada día de victoria en victoria. Muy agradecidas por este momento, me despido, Dios me los bendiga y hasta una próxima oportunidad.